En el podcast del Hub abrimos una ventana a los procesos creativos que nacen en el cruce de disciplinas. Aquí exploramos cómo las ideas se generan, se desarrollan y se transforman en proyectos creativos que impactan nuestra cultura y sociedad. En esta temporada nos enfocaremos en uno de los pilares fundamentales del Hub, el conocimiento. A través de diversas conversaciones mostraremos cómo estas áreas se complementan y enriquecen entre sí, generando nuevas formas de comprender el mundo que nos rodea. Buenas tardes. Quiero presentar el día de hoy. Vamos a estar conversando con Gabriel Hermosilla y Nico Rojas. Ambos son del área de la ingeniería, pero también sus trabajos se ligan al arte y a la música. ¿Quién de los dos quiere partir? Cachibún, para No, presentarse. puedo partir yo. Perfecto. Soy Nicolás Rojas, trabajo como investigador en la Santa María. Soy doctor en informática. Me especializo mayormente en el diseño de algoritmos metaheurísticos para la optimización. Y también estoy usando técnicas de Machine Learning para un proyectillo que tengo por ahí también. En paralelo también hago música desde bastante pequeño, así que creo que ahí es donde se conectan algunas cosas como en el arte, digamos. Gabriel. Sí, yo, soy Gabriel Hermosilla, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCB, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Soy doctor en Ingeniería Eléctrica y mi especialidad es robótica y sistema inteligente. Y trabajo con inteligencia artificial actualmente en casi todo. ¿En qué se están desarrollando sus trabajos actualmente? Yo estoy trabajando en configuración de algoritmos. ¿Ya? La verdad es que es bastante grande el tema. Tengo un proyecto Fondesit en eso y de iniciación. Y la verdad es que eso es lo que me tiene bastante ocupado hoy por hoy, ¿sí? También tengo un proyecto relacionado a la salud mental con utilización de técnicas de Machine Learning. Así que la verdad es que en eso me dedico, aparte de la docencia, digamos, y todo eso. Gabriel. Sí, nosotros también dentro del laboratorio de robótica de la IE tenemos varios proyectos este año que estuvimos trabajando. Principalmente son todos relacionados con minería, o sea, aplicar inteligencia artificial en minería. Específicamente nosotros analizamos depósitos de relave, específicamente la basura minera que dejan las mineras. Hay que analizarlas porque pueden, no sé, perder estabilidad, se pueden caer, etcétera. Se construyen relaves, que son piscinas donde dejan todo este material, y nosotros lo que hacemos es que mediante imágenes satelitales analizamos estos depósitos y vemos si es que están estables o no, y ahí aplicamos muchos algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer estos análisis. Tenemos ese proyecto, también tenemos otros proyectos que son más ligados a los modelos de lenguaje, que por ejemplo el ChatGPT o todas Perfecto. estas técnicas nuevas de modelos de lenguaje a gran escala que han salido estos 2 últimos años. Y ahí lo que hemos estado realizando son principalmente es tratar de generar asistentes virtuales para ¿Ya? las clases. En este caso, tomamos una asignatura de prueba, que es una asignatura que dicto yo, que es teoría de circuitos, y lo que hizo un estudiante fue tomar todas las clases de pandemia y las transcribieron mediante algoritmos de inteligencia artificial también, y después se entrenan con mis clases, entonces generan un bot que puede responder a las preguntas como si fuera yo. Es como el Eso. ayudante. Claro, es como la ayudante. Esa es la idea. La idea es tratar de después de dejarlo en el. Tratar de reemplazar al Tratar de ayudante. reemplazar al ayudante. Esa En es la realidad, idea. es tratar de reemplazarme a mí. Sí. Qué peligroso. No, porque piensa tú que los estudiantes estudian de noche, Claro. necesitan dudas, responder consultas y no escriben correo. ¿Qué hacen? Le pueden preguntar a este asistente, y este asistente te va a contestar como si fuera un profesor. Cool. Esa es la idea. Maravilloso. Así Ya. que trabajos de ese estilo tenemos algunos, y por un lado el vínculo con arte es que estuvimos trabajando con el Instituto de Arte y con la Escuela de Diseño de la PUCB. Perfecto. Sí, y ahí lo que estuvimos trabajando con un profesor que se llama Ramón Aldunate, y hicimos un proyecto colaborativo interdisciplinario entre la escuela de nosotros, de Escuela de Ingeniería Eléctrica, y ellos. Y ahí la idea principal fue armar una ópera digital relacionada con el mar. Ya, o sea, la idea es una ópera del océano, y mediante nosotros analizando los datos del océano, estos movimientos, la idea era construir esta ópera mediante unos brazos robóticos que estuvieran moviéndose, así como escuchaban la música. Con inteligencia artificial nosotros lo que hacíamos era que simulábamos este proceso de movimiento de la ola, se lo colocábamos al motor y teníamos ahí unos lienzos que se movían al ritmo, y obviamente después se le agregan cosas más de arte como videos. La música también la están creando un profesor de México que está haciendo la poesía también incluido en todo esta ópera pacífica. Oye, yo les quiero preguntar, en todo esto que ustedes me contaron recién, que están desarrollando,
no es por ser redundante en la terminología, pero ¿qué tipo de tecnología, me refiero al soporte, desarrollan cada investigación, cada proyecto en el que están realizando o que han realizado en el pasado durante los últimos 2 años? Ujú. Sí, yo mayormente es código, ¿Ya? digamos, en distintos lenguajes de programación. em, Mucho dato también para poder, nada, procesarlo y trabajar sobre él. Y también en este último tiempo, entrevistas o sea, porque en este estudio que te comentaba de salud mental, tenemos que realizar estudios psicométricos, que son como encuestas, digamos. Entonces tenemos que ir a encuestar también a los chicos en la universidad. Entonces creo que esas son como las tecnologías que estoy utilizando, ¿sí? O sea, Ya. código y muchos datos, ya sean datos reales o datos sintéticos, ¿no? ¿Gabriel? Sí, por mi parte también. Nosotros trabajamos con algoritmos del estado del arte de inteligencia artificial principalmente. Entonces, dentro de estos algoritmos destacan, por ejemplo, para el tema de las clases, ¿Ya? ahí lo que estamos usando son modelos de lenguaje de escala grande, que son principalmente como el ChatGPT, ¿ya? Pero usamos modelos que son open source, que son similares. Por ejemplo, modelos que comparte Meta de Facebook, por ejemplo, o u otro DeepMind también. Hay otras empresas que ellos te dejan disponible su tecnología y uno lo que puede hacer es tomar esa tecnología, tomar estos aprendizajes de estos modelos gigantes que ellos entrenan con grandes sistemas computacionales y nosotros después tomamos eso y los reentrenamos y podemos obviamente trabajar también con código como comentaba el Nico y se programan y después con muchos datos se reentrenan estos modelos. Nosotros tenemos varias GPUs buenas en nuestra universidad que son de alto calibre, entre comillas, que son para entrenar estos modelos, que no Claro. lo puede hacer con una GPU normal. Claro. Entre comillas, sí se puede, haciendo Doméstica, alguna. pero Se puede. Sin quemarla, digamos. hackeando el sistema operativo. Se puede haciendo algunas técnicas y matemáticas que Ya. uno puede aplicar. También con Pero códigos, ¿o no? solo acá Ya. es programación. Lo que nosotros usamos acá, bueno, uno trabaja con inteligencia artificial, principalmente trabaja con redes neuronales, con deep learning y muchos algoritmos de deep learning, que es el área que se preocupa de enseñarle a las máquinas, en este caso, a que aprendan mediante redes neuronales. Y, esa tecnología usamos, o sea, usamos modelos de lenguaje a gran escala, que son los últimos que han salido en el mercado, entre comillas, del estado del arte, y trabajamos con algunos de ellos. Ya, por ejemplo, Llama puede ser, o Vicuña, Mistral, que son los más usados. Y por el otro lado, en visión, trabajamos con los modelos generativos, principalmente trabajamos con Stable Diffusion, DALL-E, la mayoría. También, pero no trabajamos con los pagados, sino que lo que hacemos es implementar nuestros propios modelos basándonos en esto. Es puro código, usamos librerías habilitadas y ahí después nosotros hacemos nuestros propios códigos en base a esto para poder entrenar y hacer nuestras tareas. Más adelante en la conversación les voy a preguntar de forma súper sencilla sobre algunos tecnicismos que probablemente muchos no Sí, sí. conozcamos. Sí, sí. Pero primero que todo, no quiero lanzarme a hacer una declaración, pero me atrevería a decir que este fue el año donde más se trató el tema de la inteligencia artificial. Para nosotros los hijos de vecinos y la gente que anda en la calle, pero ustedes que están dedicados al área, ¿hace cuánto tiempo están trabajando con este tipo de tecnología? Yo hice mi memoria de pregrado ¿Ya? en lo que en ese momento era, porque el término inteligencia artificial lleva muchos años, solo que la definición que está de moda creo que es la que se ha ido moviendo, ¿sí? Ya, Entonces lo ha que ido yo mutando. hacía, por ejemplo, en el 2012, a ver, cuando, 2012, a ver, sí, debe haber sido como 2013, cuando terminé mi pregrado, eso era inteligencia artificial. Ahora, cuando tú le preguntas a una persona por inteligencia artificial, te habla de machine learning, ¿cachai? Entonces, por eso, yo creo que llevo 10 años más o menos, un poquito más en trabajo con inteligencia artificial, considerando una definición quizás levemente Podríamos diferente. referirnos como a Machine Learning, si te acomoda más, Sí, o sea, de machine learning creo que han sido los últimos 3 años. Si es inteligencia artificial así, a grosso modo, a grosso llevo modo. por lo menos 10 años metido en el tema. Increíble, ¿eh? ¿Y tú, Gabriel? Yo soy más viejo. Yo también hice mi tesis de pregrado con algunos algoritmos de visión en ese tiempo, que es más computer vision, que también es un área dentro de la inteligencia artificial. ¿Ya? Y eso fue como el 2005, 2006 fue. 2006. Desde ahí que empecé, en realidad el 2005 empecé a trabajar con el área. En realidad, como decía el Nico, inteligencia artificial es grande, o sea, no solamente lleva la parte de aprendizaje, que es lo que comúnmente la gente lo entiende, pero también está ligado a, no sé, la política, la ética, está ligado al derecho, distintas áreas.
Ya no solamente programar un código que haga una tarea. Es un gran concepto que se ramifica. De hecho comúnmente la palabra inteligencia artificial la usan mal cuando hablan de los modelos. Por ejemplo, la gente dice, una IA hace esto. Claro. Y eso, el área se llama inteligencia artificial. Lo que está haciendo eso es como el programa, ¿cierto? Inteligente, podemos llamarlo así. Pero la IA en sí, el área. Es como decir la biología del área. Y yo no hago una biología... Claro. En el fondo, IA sería una categoría. O sea, es el área, es una ciencia. Ya. El área principal de trabajo se llama inteligencia artificial. Él tiene múltiples ramas, Claro. ya como el deep learning, el machine learning. Esos son áreas dentro. O sea, cuando la gente dice, tengo una IA que genera un mono, o sea, cuando genera un dibujo, está mal dicho, pero se usa, yo creo, por el tema de divulgadores científicos. Quizás lo han nombrado muy así, como, tengo una IA que hace. Y yo creo que está de moda también. Porque, Sí, está súper de moda. Es como, es parte de lo que vende hoy en el 2023. O sea, vaya al mall, vaya a ver electrodomésticos y te dicen que tiene IA al hervidor, ¿cachai? Entonces, claro, o sea, tú puedes decir, esto va a mejorar mi vida, ¿cachai? y te lo venden de esa manera porque es un concepto que hoy está de moda. De esa manera. Bueno, de hecho, hace poco, o no, lo conocí hace poco, salió la nueva versión de Photoshop Beta que se supone que es como más IA. Sí. Claro. Sí, pero... También sería mal empleado el término. Sí, o sea, es que lo que pasa es que trae algoritmos de inteligencia artificial. Claro, ese es el tema. Pero tema. generalmente le dicen que viene con una IA. Pero creo que ¿Podría ser es machine bastante learning? bueno. Por lo Sí, que me he enterado es por ahí. maravilloso. Me dijeron que era súper bueno. increíble. Sí. Es que viene con estos modelos de generativo incluidos. Entonces uno lo que hace es que puede poner pongo una foto y le digo, oye, me gustaría estar en París. Claro. Quiero estar con la Torre Eiffel. Ahí le pone un texto nomás. O para la edición para la edición. Como que creo que Claro. hay maneras de establecer... Bueno, antes también existían como estas máscaras, ¿no? Donde uno puede definir los parámetros para ciertas fotografías. Pero esto te ayuda a encontrarlo más rápidamente. Entonces, Claro. funciona, digamos. O sea, las tareas que antes eran más costosas hacerlas, ahora son bastante más En el fáciles. fondo sistematiza el proceso. Claro, porque me imagino que debe haber una tendencia a hacer ciertas cosas para ciertas situaciones. Y yo creo que eso es lo que maneja de algún modo para decir, mira, esto podría servirte o podría ser adecuado para lo que quieres hacer. Tienes una foto que está, no sé, demasiado brillante. ¿Qué es lo que harías tú regularmente? ¿Cuál es la probabilidad de eso? ¿Un 70% de que tú querés que eso se vea más natural? Y te tira la opción, po. Si te gusta bien, si no... ¿Ustedes dentro de su experiencia creen que la ciencia, me voy a referir como ciencia de la inteligencia artificial, da resultados genéricos? Entendiendo genérico como aplicable a muchas cosas. Como estandarizados, tal vez. Depende. No, esa tarea depende. Sí, o sea, yo siento que a medida que uno va diseñando cosas para problemas específicos, deja de ser genérico. Y también, por lo menos en lo que yo trabajo, los algoritmos entregan distintos resultados para un mismo problema, ¿sí? Hay una utilización de cierta aleatoriedad dentro del funcionamiento. Entonces, la verdad es que es muy difícil, de hecho imposible, obtener como el mismo resultado si es que yo modifico ciertas cosas. Entonces, creo que pensarlo genérico es difícil. Para mí, por lo menos, en mi campo, es súper complicado. Sí. De hecho, yo le voy a comentar algo parecido. Generalmente yo uso mucho modelos generativos, desde el 2015. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno entrena estos modelos, son modelos que son ¿cómo se dice? Son basados en probabilidades, ¿ya? Entonces, las salidas no van a ser las mismas, no son deterministas los modelos. ¿Ya? Son estocásticos, esa es la idea. ¿Ya? Son random en realidad. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque uno los entrena y los parámetros que aprenden van a depender de los datos que aprenden. Los datos pueden cambiar siempre. Claro. Sí, entonces, claro, yo podría hacer una aplicación, por ejemplo, imagínate que yo entreno un sistema de reconocimiento de rostro. Yo quiero que nos reconozca el rostro a cada uno. Claro, eso yo puedo hacerlo y que funcione siempre y que detecte y que nos diga que eres tú y tú. Pero cada vez el modelo te va a dar un porcentaje, una confidencia que se llama, que te va a decir, mira, yo estoy seguro que eres tú con un 70%. Claro, te sacáis los lentes y después quizás 50. Ya no va. Bueno, mi trabajo cuando llego, mi otro trabajo, tenemos reconocimiento facial. Entonces a veces me tengo que sacar los lentes para que me reconozcan. ¿Viste? Sí, pues. De seguro la foto con la que se entrenó el modelo... Me hicieron sacarme los lentes. Claro. Efectivamente. ¿No es un buen modelo? Bueno, sí. pero... Tenías que mejorarlo. Es perfectible, habrían dicho algunos.
Qué imagen, sobre todo con los resultados de las No. votaciones, ¿no? Nos recuerdan que siempre podríamos estar peor, así que hay que ver el vaso medio lleno. Claro. Sí. Oye, yo les quiero preguntar, dentro de sus áreas, ¿qué tipo de avances recientes dentro de los diversos sistemas en los que se desarrollan los han sorprendido en el último tiempo y por qué? ¿Quieres partir tú? Sí, bueno. Mira, yo creo que estuvimos trabajando en este proyecto que te decía, un Fondef que teníamos de minería. Yo creo que ahí el compendio de algoritmos que usamos fue muy entretenido, porque era complicada la aplicación, o sea, estar monitoreando satelitalmente, en este caso las mineras. Perfecto. eh, ¿Se puede había- saber qué minera? No, ¿O o sea, qué en realidad, región? es que en realidad estuvimos monitoreando, nosotros lo que tenemos es un catastro nacional que nos entrega el Senajomín, entonces tenemos la ubicación Perfecto. Esto es un trabajo que es con el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, entonces Ya. tenemos acceso a saber las posiciones y las ubicaciones en el mapa de dónde están, entonces nos conectamos después en el satélite y buscamos ahí. Perfecto. ¿Ya? Entonces ya sabemos dónde están. Entonces después obtenemos la imagen y después viene lo interesante porque desde una imagen satelital nosotros nos gustaría, no sé, conocer vegetación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la idea es que el mismo satélite es capaz de adquirir varias bandas de espectro de las imágenes y con eso uno puede obtener parámetros como ese, como vegetación o estimaciones de humedad que nosotros obtenemos. Entonces Perfecto. después lo que nosotros hacemos es que tenemos que ir al dato real, o sea, ver el dato, preguntarle al gallo de la minera, oye, su sistema cómo está estable, no estable, darnos no sé, los proyectos de diseño y tenemos varias características de esto, y todo eso después lo mezclamos y tenemos datos del satélite, tanto como la vegetación, tanto la imagen, tanto la información Del entorno. además del entorno, la misma información minera del plan de cierre. Ya. Por ejemplo, las mineras, si uno analiza, por ejemplo, un relave o un ripio, tienen los taludes o tienen formas diferentes y todo eso. Después nosotros lo que hacemos es que los combinamos mediante algoritmos de inteligencia artificial y todo esto se procesa. Y después nos dice si está bueno o malo, por decirlo así. Así funciona. Ya. Entonces ahí nosotros usamos las técnicas de vanguardia que usamos, son la última técnica que se usa actualmente en inteligencia artificial, que son los Perfecto. transformers. Transforma, Sí. tal cual se llama. Transformers. Qué buen nombre. Sí. Sí, los Buen Transformers. Es un paper del año 2017 de Google. Es de Google. Sí, es de Google el paper y ellos propusieron una red neuronal para trabajar. Y esa red neuronal es la que tiene el ChatGPT dentro. Maravilloso. Sí. Y esa es la que nosotros usamos. O sea, le entrenamos los modelos, los datos y ahí vamos haciendo nuestros tests. Y yo creo que con esa técnica avanzó la inteligencia artificial como área. En gran La tiró, escala. la tiró para arriba. Sí. Oye, ese tipo de tecnología, perdóname si me equivoco No con hay las problema. palabras, Está bien, es corríjame. una tecnología. ¿Se utiliza a gran escala acá en Chile o solamente en centros de investigación? Yo creo que la gente privados. que está en el estado del arte, o sea, los centros de Chile, yo creo que trabajan en universidades, todos Ya. lados deben usar. Probablemente todos deben usar esta De tecnología. una u otra, De una u otra manera, sí. sí. Porque si están, por ejemplo, yo creo, y cotidianamente lo están usando todo, pues si toda la gente que está conectada al ChatGPT está trabajando con un algoritmo de inteligencia Claro. artificial y tiene metido dentro el Transformer. Mira, Sí. Ven, ahí yo bajé hace muy poquito el aprendió chat algo GPT, me nuevo. da miedo. ¿Por qué? Por soy un poco escéptica. Pero piensa, Tal vez de la edad media. lo que tienes que pensar es que es un generador simplemente. Claro. Tú le das un input y te da una respuesta. Él no está pensando, uno cree que está pensando, pues como es lógico, como te decía antes, porque él entrega con una cierta probabilidad su respuesta, que para nosotros es súper Pero bueno. las posibilidades son casi infinitas. Sí, o sea, en base a los temas, él tiene agotado ciertas ideas de dónde puede responder. Perfecto. ¿Tú, Yo, Nico? yo no voy a responder relacionado a mi trabajo, pero creo que hay algo que me impresionó mucho, que me puse a investigar sobre lo que había usado Peter Jackson para el tema del documental de los Beatles de Get Back a raíz del último single que salió de los Beatles, Now and Then. Exacto. Y la verdad es que me llamaba mucho la atención que se mencionara un laboratorio y una técnica, pero no podía dar con el artículo ni con nada. Entonces me impresionó mucho. Bueno, uno escucha el resultado, ¿no? O sea, hay una técnica de separación de audio del demo que tiene Claro. Yoko con el cassette, ¿cierto? Que está el piano y la voz juntas. Y que en los 90 no pudieron hacerlo, ¿sí? No había manera de realizar la separación y que, bueno, en 2020 y algo ya lo logran en el documental. Entonces,
uno dice, bueno, es impresionante las posibilidades que se abren en esas situaciones, porque como buen fan de la música de los 60, los 70, hay muchas grabaciones de esa época que están en cinta, porque decían, bueno, esta es la última canción de los Beatles. Yo creo que deben haber una montonera de cosas grabadas ahí Claro. que los que quedan vivos de seguro podrían hacer algo con eso. ¿Cachai? Bueno, encontré finalmente el artículo, no entendí absolutamente nada porque no es mi área, pero sí es algo que me sorprende, o sea, que me parece una utilidad sorprendente hoy día en el 2023. ¿Sí? El mismo autor decía como, no sé si esto va a ser útil para alguien cuando lo descubrió, pero claro, hoy estáis trabajando con Paul McCartney, o sea, maravilloso lograr algo así, ¿cachai? Y toda la gente que se nutre a partir de eso es infinita, po. O sea, ¿Y te gustó la canción? sí, sí. Tengo Tu reparo. mis reparos, pero no sé si es el espacio para hablar. Podemos hablar de todo, ¿no? Sí, no, mis críticas son en términos sonoros. Creo que estamos en el 2023 y creo Sí, que no po. estamos hablando de una banda emergente. No, pues son los Estamos hablando de Beatles. los Beatles. Entonces me parece que se siente mucho la voz de cinta de Lennon y se siente muy digital todo el resto. Entonces creo que el empalme no me agradó. ¿Sí? Hay otra crítica que tiene que ver con una parte C que no está incluida, pero que me imagino por qué no está. En términos de producción, me imagino por qué le pegaron el tijeretazo, digamos. Oye, otra pregunta. ¿Cuáles son las tendencias emergentes en su campo que en este momento se están marcando más, aparte de las que ya me mencionaron anteriormente? Y también conceptos nuevos que se puedan estar desarrollando. Mira, yo lo que he visto, bueno, como les hablaba, los últimos 3 años he estado más en el área de Machine Learning. Entonces, de alguna manera casi todo es nuevo para mí en ese sentido. Pero lo que sí he visto que es tendencia es la necesidad de que sea explicable la inteligencia artificial. Sobre todo, como yo me estoy relacionando un poco con el área de la salud mental, la idea es intentar obtener algún resultado que tú lo puedas comprender. ¿Sí? O sea, yo no puedo diagnosticar a una persona, lógicamente, Claro. pero te puedo decir, mira, hay una tendencia en ciertas cosas y yo tengo que explicarte por qué existe esa tendencia, ¿sí? Entonces, obviamente porque hay una responsabilidad respecto a lo que tú estás afirmando, digamos. Entonces, hay una serie de técnicas o estrategias que están tratando de abrir esa caja negra, ¿sí? Que no se entiende en absoluto, para poder, nada, entregárselo a un médico, que el médico lo entienda y te pueda decir, mira, tú tienes esto y esta cuestión tiene razón, ¿cachai? Creo que eso es una tendencia muy necesaria porque finalmente si vas a utilizarlo para cosas que involucran ética o humanos, ¿sí? Deberías saber, bueno, por qué te está diciendo lo que te está diciendo. ¿Tú ¿Sí? crees que es un poco democratizar el conocimiento? No sé si es la palabra. No sé si es la palabra, pero creo que los algoritmos se han ido complejizando. El otro día escuché, no me acuerdo, no recuerdo de quién es la cita, me perdonan la persona que lo No. escuché, pero era que faltaba, o sea, la cantidad de aplicaciones que estaban naciendo a partir de técnicas de inteligencia artificial crecía mucho más rápido que la cantidad de explicaciones de por qué las cosas funcionaban de cierta u otra manera. Entonces, sobre todo en el área médica, me parece que es algo natural. O sea, tú vas al médico y te dan un remedio porque sí, y tú no cacháis por qué. Tú decís, ¿qué onda? ¿Cachai? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Cachai? Bueno, aquí es lo mismo. Se están como saltando el proceso del método científico, que todo tiene que ir De explicado. alguna manera, sí. Pues, Literalmente. si te resfriáis, no vaya a tomar algo para el dolor de la guata. Si te dan algo para el dolor de la guata, decís, ¿por qué? ¿Cachai? Bueno, es un poco eso, ¿no? Perfecto. Gabriel, por tu parte. A mí hay un algoritmo que me gusta, que salió el año pasado, que lo encuentro súper bueno, que es, por ejemplo, cuando uno ocupa estos modelos generativos, por ejemplo, todos, me imagino, la gente ya está ocupando esto, uno le pone un texto y te hace un dibujo, ¿cierto? No sé si lo han visto esto, Sí. va aplicable. Pero la gracia es que, imagínate que yo quiero hacer una foto mía, y le digo, oye, hazme una foto mía, y no te conoce, ¿cierto? No conoce. Entonces Google sacó el año pasado un artículo donde ¿Ya? te permite enseñarle al modelo, a cualquier generador, a cualquier modelo, cosas particulares. Eso se llama fine tuning, que es lo que te decía antes. ¿Ya? Ya que yo lo que hago es que le enseño un concepto específico a estos modelos de inteligencia artificial. Se puede hacer en Perfecto. texto, se puede hacer en lo que uno quiera. Es como para CSI. Así, Claro. como la Entonces, persona Eso tenía mismo tales estaba rostros así. eso. Y yo lo que te hago tira es una que... foto. Exactamente. Entonces,
Todo el rato. En este caso, estas técnicas se usan para, ¿cómo te digo?, añadir conceptos en imágenes o en texto, lo que uno quiera. ¿Ya? Se llama Dreambot la técnica. Dreambot. Dreambot. Vamos a anotar. Y, bot. por ejemplo, Voy a anotar. no sé, yo el otro día estuve probando, por ejemplo, yo tengo un perrito ¿Ya? y Ahí funciona no solo y no, funciona con lo que uno quiera, con cualquier concepto. Entonces, En la música igual se podría aplicar. sí, de hecho en la música también se usa. Se usa para hacer conceptos de canciones y añadirlo y que aprenda un tema nuevo. Mira, te voy a mostrar una imagen del Dreambot, de mi perro, para que veas cómo queda. Producción ahí la La puede producción Cuando después dijiste lo de CSI, me acordé la podría ver. Mira, hace, yo creo que unos 15, no, 10 Por años tal ejemplo- vez. Disculpa que te interrumpa mientras busca la foto. ah, A ver. por ejemplo, ese es mi perro. ¿Cachai? Ese es un perro. ¡Ay, qué hermoso! Y yo le digo al modelo, le pasé Wow. 5 fotos y házmelo en Navidad. ¿Cachai? Así. Pero esto es lo que están haciendo los filtros de Instagram ahora. Claro, ¿no? ahora los filtros Exacto. podrían. Oh. O sea, uno le tendría que pasar la imagen y Claro. reentrenarlo. Claro, ¿Cachai? Para hacer eso. sí. Y esto nosotros esto es un ejemplo que te estoy mostrando porque que uno puede entrenar lo que quiera. Claro. ¿Cachai? Yo entrené con fotos. Pero esto nosotros lo aplicamos. Por ejemplo, el año pasado hicimos un artículo en termografía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque piensa tú que nosotros, generalmente el mundo, estos sistemas que conocen solo las imágenes visibles, ¿cierto? Entonces yo le digo, quiero una foto de Brad Pitt, no sé, y me hace una foto de Brad Pitt. Quiero una foto de cualquier cosa y me la hace, ¿cierto? Claro. Ya. El problema es que si yo le digo que era una foto de Brad Pitt térmico, no me la va a hacer porque no conoce, está en otro rango espectral, ¿cierto? Está enorme. Pero Claro. nosotros lo que hicimos fue hacer esto mismo, pero le enseñamos el concepto de termografía al modelo, que no lo tenía. Entonces yo después le digo que era un Brad Pitt y me hace la cara de Brad Pitt, pero térmica. O de lo que uno quiera. Entonces yo como trabajo en termografía, tenemos cámaras térmicas nosotros en el laboratorio, se las ¿Ya? colocamos a los robots para que vean en la oscuridad y miren y detecten personas, objetos, todo eso, para que anden solos y se mapeen, localicen. Entonces ahí nosotros aplicamos esta técnica, le enseñamos a hacer caras y después nosotros lo que hicimos fue entrenar sistemas de detección y reconocimiento de rostro, pero en el térmico. Entonces después apagamos la luz y andaba el robot ahí Claro, determinando, porque detectando todo. mucho de eso requiere que haya luz, po. Como Exactamente. si el aspirador a robot le apagáis la luz. Perdió. Perdió. Sí. En cambio, esto lo hicimos nosotros y así, tal cual como te comentaba, nosotros lo que hicimos fue entrenar este modelo, pero con imágenes termográficas. Termografía, y ahora Perfecto. nosotros es como tener una cámara O sea que falsa. la termografía en este momento sería tendencia dentro de tu área. No, es tendencia. Yo trabajo del 2000 también, desde que partí con esto. De hecho, Ya. mi tesis de pregrado en ¿En 2005 serio? fue en Computer Vision, pero con termografía. Perfecto. Entonces aplicamos lo mismo que se puede aplicar en este espectro visible, ¿cierto? Las cámaras normales que uno ocupa, nosotros después nos cambiamos de espectro. Trabajamos con cámaras ahí en 8 y 12 micrómetros. Son cámaras que captan el calor, tienen microvolómetros. No tienen detectores como que detectan la luz, Claro. sino que detectan el calor. Entonces calor. cambian un poquito la A lo resistencia. Terminator. Sí, exacto, a lo depredador. Ah, sí. Depredador. Toda la razón. Exactamente. De Terminator. Hacemos hay una depredadores mezcla. nosotros. No es mi género de película, yo digo que sí, ¿no? No, pero Terminator es muy buena. Voy a hacer una acotación antes de pasar a la CSI, próxima estábamos pregunta, lo de en CSI. Sí, Ok. que hace unos años atrás hubo un episodio muy desafortunado dentro de la policía peruana, donde hay un retrato hablado. No sé si lo han visto. Ah, sí. Pero era boliviano, ¿no? O bueno, Sí, puede ser. sí, o, pues, era- ya. Sí, recuerdo cuál era. Sí, Lo tengo en la mente. retrato Podría hablado. recomendarle la tecnología. Eso podría ser. Está bueno. Y está podríamos entrenar el retrato hablado. Sí. De hecho, podríamos convertir las caras de un Debería persona ser humano a retrato retrato, hablado. a bueno. Ese retrato meme hablado. debería hacerlo. Sí. Ese meme Podría haber un debería- filtro Estaría también bueno. del retrato hablado. Exactamente. Sí. Ese lo he visto en Instagram. Sí lo he visto. Ese lo he visto. Y les quiero preguntar cuáles han sido los desafíos más grandes que han que han tenido que enfrentar dentro del desarrollo de sus áreas. Ya, yo creo que Puede ser desde capital humano hasta la aplicación del Sí. conocimiento en la praxis. sí, yo creo que es lo que estoy haciendo ahora. Porque sí, estamos en medio de una investigación con un sintonizador de parámetros que es como bien popular en la literatura, que se llama iRace. Y es como, bueno, es bastante bueno ya. Entonces Ya. estamos trabajando sobre él y estudiarlo por dentro y intentar hacer algunas cosas, creo que es súper desafiante. O sea, te estás metiendo en el estado del arte de algo y estás intentando mejorarlo. Entonces eso ya es complejo, ¿sí? Y creo que en el tema del estudio de salud mental, lo más complejo que ha sido es la participación de las personas. O sea, estamos hablando de, bueno, el estudio hoy está haciéndose como un prototipo en el departamento de informática en la Santa María, tanto en Casa Central como en San Joaquín.
En promedio deben andar como por los 1000 estudiantes y la verdad es que en la primera toma logramos como 300, en la segunda continuaron 100, la tercera un poquito menos, ¿cachai? Entonces se hace súper difícil que la gente participe, ¿sí? Así que creo que eso, como bueno, tú hablas del tema humano, creo que es lo que se hace más complicado. De eso sí, igual captamos una gran cantidad de datos de igual manera, pero aún así tú miras la cantidad que podrían haber participado y tú dices, chuta. Claro. Y no es fácil, o sea, hay que ir a buscarlo a la sala, hay que invitarlo a comer, hay que hacer varias cosas. Es que de hecho Hay que eso mismo nos lo recomendó el centro de alumnos, como ellos nos dijeron así como, mira, nosotros hemos hecho eventos, cuando colocamos comida es el La momento en gente que llega. más gente llega. Así como, bueno, si ustedes nos dicen eso, Un buen catering. lógico. Sí. ¿Y en tu caso, Gabriel? Y yo tengo uno que fue bastante difícil, ¿ya? Pero sin reírse. Y cuando postulé, me acuerdo, a un proyecto, era un Fondesit, el de iniciación, como el 2012, por ahí. Y el proyecto consistía en hacer un sistema de... También yo como trabajo en reconocimiento de rostro, en detección de personas, rostro, etc. Quisimos detectar, o sea, en realidad era reconocer personas en estado de ebriedad con la cámara térmica. Por eso trabajamos con termografía. Qué Entonces, heavy. sí, Pero y la hipótesis que sube la temperatura claro, cuando uno está borracho, lo que ¿no? nosotros pensamos, obviamente, que cuando uno bebe alcohol, la idea es que la temperatura aumenta, entonces es medible eso con una cámara. Entonces nosotros hicimos, obviamente fue un proyecto que participamos, entonces primero, obviamente, la primera dificultad fue pasar con el comité de ética de Claro. ANIT. En este caso, ahí era, no era ANIT antes, ¿cómo era? CONICET. CONICET. Y fue difícil porque tenía que explicarle que le tenía que dar alcohol a los estudiantes. Porque Claro. tenía que darle alcohol para poder después tomar Claro. imágenes y después entrenar los Pero modelos. en su día Ecuador. Pues. Ponen la cámara ahí. No, por eso les comentaba. Entonces, Tení datos, pero de sobra. No, sí, de hecho, de ahí te cuento un poco más. Y tuvimos la reunión. Ya, primero fue súper complejo porque obviamente me Sí. preguntaban que por qué les tengo que dar copeta a los alumnos, que estaba en el plan de trabajo y yo les expliqué todo. Ya, pasó, lo aprobaron. Ah, ya. Llegaron las lucas. Súper bien. Después, la segunda complicación fue que tenía que comprar copete con esa plata y después tenía que rendirla. Hay que rendirla. Súper difícil. Así que Claro. eso al final eso no lo pude hacer directamente con el dinero de Anit. Así que Pusiste coffee breaks. tuvimos que, claro, tuvimos que hacerlo. Otros. Eso lo tuvimos que hacer con la dirección de la escuela. Tuve que conversar con la dirección Ya. y ahí la escuela me dijo, ya, esto va a ser para eso porque es para un proyecto de investigación, bla, bla, justificado y todo. Ya, el problema, eso fue segunda etapa. Después, tercera etapa, construir la base de datos. Se me llenó. Todos querían participar. Todos querían ir. O sea, no se me llenó porque nosotros lo hicimos creo que 75 personas. Un afiche, tamaño carta. Teníamos el afiche, el llamado y tenían que ellos firmar un conocimiento informado, ¿cierto? Un consentimiento Claro. informado. Claro. Después tuve que contratar una paramédico que estuviera ahí en cada sesión. No, sí fue... Qué bueno. Y al final, obviamente lo que hacíamos era una sesión así. Llegaba la persona y se le pasaba primero el alcotest. Entonces ellos se medían, obviamente no venían con nada, así que marcaba Claro. 0. Después se les daba su primera cerveza. Y eran puras cervezas que tenían que tomar. Creo que eran como 4 cervezas al final. Entonces Eso es bastante. se tomaban una cerveza. ¿De litro? No, eran de Ah, lata, eran de- chicas. ya. Entonces se le daba una cerveza. Entonces eso después nosotros le medíamos con el alcotest cuánto marcaba. Ya, después Ya. tenía que esperar media hora y se le tomar otra cerveza. Y repetíamos. Y las Medíamos el imágenes alcotest. se captaban cada vez que se Cada tomaba una vez cerveza. Ya. tomábamos imágenes. Después de tomar la cerveza y esperábamos un poco. Entonces eso se repetía 4 veces. Entonces los alumnos tomaban 4 cervezas y después se quedaban media hora y después se iban. Porque tenían que quedarse un rato esperando que se les pasara un poco. Si es que estaban mal. Y se les daba un poquito algo para tomar, un café y Ya. algo para comer. Porque estaba la paramédico también. Y ella decía, ya, tú te puedes ir. Así que estuvo todo ahí normado. Y creamos el sistema. resultado? Y los resultados fueron buenos. O sea, tuvimos el Buena. clasificador, lo publicamos en una revista. Qué buena. Así que pudimos generar este sistema. De hecho, lo que más siempre me escriben pidiéndome la base de datos. La base de datos de los Pero alumnos. anonimizada la podís Sí, pues, compartir, anonimizada, sí. Sí. Y de hecho, después de ANIT te pide 5 años después de uno puede Claro, después la podés pasarla. compartir. Sí, antes no Bueno. podíamos. Así que fue súper complejo porque tuvimos Uy, que pasar de por más. Po. ética. También tuve ética en la universidad, también tuve que ir al comité. Claro.
Así que difícil Sí, proyecto, pero fue bien interesante. Mi Lo que pasado por el comité Y de hay ética gente fue que mucho piensa que la más amigable. ciencia... Sí, eso, pero fue complejo, complejo. Pero se pudo realizar y yo creo que fue una buena experiencia para los estudiantes. Les gustó harto, porque obviamente estaban Sí, ahí po. tomándose un Oye, pero copete en el colegio, en la ¿y universidad. cuál es el Y rango de gratis. temperatura que varía con el copete? Mira, al final nosotros no analizamos tanto los niveles de temperatura. Lo que hicimos fue detectar patrones que aparecían Ah, ya. cuando uno bebía. Y habían, no sé, bueno, lo que me acuerdo del artículo, pero hay partes, creo que se pone nariz más fría versus la frente que se pone más caliente, o al revés, creo. Ah, Esas mira. cosas pasan. Y bueno, ahí en el artículo está explicado, pues ahí de hecho Qué buena, bacán. de hecho ahí no estaba partiendo el deep learning en ese tiempo, porque eso lo hicimos como en 2013, 14, estaban No recién había en tanto pañales, músculo y ahí lo computacional hicimos, como claro, ahora. no, ahí, no, exactamente, ahí lo hicimos con Músculo puros modelos valleseados. computacional. Eso es que Qué no buen habían GPU. concepto. O sea, es que hoy necesitáis tener grandes máquinas para poder hacer eso. Y por eso finalmente, por eso el concepto de inteligencia artificial se vuelca de nuevo, porque ahora hay mucha más tecnología para poder computar cosas y ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial y habla de machine learning, porque ahora Lo pueden aplicar. no puede Claro. aplicar. Po. Sí. Y Ahora está en desde todos la lados. casa con una, no sé, una 20, Con el 20X, 30, hervidor podía sí, pues, podía aplicarlo. clasificar. Podía usar también herramientas gratuitas que hay. Uno con el Claro. correo de Google puede entrar al programador, al Google Colab y programarse algo rapidito y se entrena solo porque te pasan una GPU en la nube. Lo único de programación que recuerdo fue el código HTML que debe estar obsoleto hace como 50 años. Para hacer páginas web. ¿Sí? Esas páginas. Claro, MySpace, me acuerdo cuando era chica. Oh, ¿verdad? ¿Verdad? Fotolog. Oh, ¿verdad? Fotolog. Hoy me va a servir algo. Oye, quiero preguntar en torno a lo mismo que estabas mencionando de que fue complejo poder realizar esta investigación, este proyecto, este paper, me imagino que se Sí, terminó después siendo un paper, terminamos un artículo. por los temas éticos, los límites éticos de la Mm. ciencia. Y quiero preguntar, ¿cómo han percibido los posibles desafíos éticos asociados con el desarrollo de esta ciencia que es la inteligencia artificial? Sí, es complejo, es complejo. Por lo menos, como te mencionaba en el tema del estudio de salud mental, nosotros tuvimos que pasar por un comité de ética antes de, o sea, lo revisa, en este caso fue el de la USACH, es un informe bastante, bastante largo, no es simplemente así como un artículo, digamos. Em, entonces, estás lidiando con humanos, o sea, estás lidiando con una respuesta que podría ser, que podría generar ciertas consecuencias, ¿no? Como, imagínate que tú tuvieses una máquina que tú le pasas un examen y te dice si tienes cáncer o no, y te dice, sí, tenés cáncer. Chuta, y en verdad Hay no que es tan lidiar con todo así, un y proceso. todo lo que pasa contigo internamente, ¿cachai? O sea, hay una serie de sensaciones y emociones que quizás las vaya a tener hasta que tengáis una hora con el médico que finalmente lo vea, ¿cachai? Entonces, desde ese punto hay una responsabilidad enorme en términos éticos, ¿cachai? Más allá de lo que tú vayas a hacer con esos datos, que ya ese es otro tema, Claro. ¿cachai? Sino que estamos hablando de ti como persona y la utilización de eso es complejo. Ya, por ejemplo, no sé, pues si lo ocupáis en Waze y te calcula la ruta y te demoraste 10 minutos más, filo, tu vida sigue, Son ¿cachai? cosas cotidianas, Sí, po, pero, situaciones pero cotidianas. ya y creo que hay cosas donde la responsabilidad es bastante más dura. Y dentro, más allá de lo que la ética diga dentro de ti mismo, ¿hay algún momento que tú digas, oye, esto está más allá de lo que mis valores Sí, sí, yo he quieren, prefieren, no sé? visto creo que me hace sentido cuando de repente uno no puede replicar cosas que están en la literatura. Sucede muchísimo, por lo menos en lo que yo trabajo, ¿Ya? que tú encuentras algoritmos que dicen que hacen tal cosa, pero finalmente no la hacen. ¿Cachai? Como que tú obtienes el código, lo ejecutas y no obtienes esta ruta cortita, digamos, sino que tú tienes una ruta bastante más fea para ir de aquí a, no sé, al Mall de Viña. Eh, y esa ética a mí me choca un poco porque finalmente esto va un poco hacia dónde, o cómo funciona el mercado de la investigación. O
¿sí? Que tiene que ver con publicar artículos, con el requisito que tiene tu contrato, ¿no? De la cantidad de publicaciones que tienes que tener, proyectos que tienes que ganarte, citas que tienes que, etcétera, una serie de cosas que de seguro tú estamos en la misma situación. Entonces, por el hecho de tener que cumplir con ciertas cosas, nada, pues de repente hay artículos que en la ética personal, cuando tú no tienes los resultados, no deberías proceder en algo, alterarlos, modificarlos o hacer cosas que sean demasiado cuestionables. Entonces, creo que esa en lo que más respecta a mi trabajo, esa ética es brígida. ¿Y tú, Gabriel? Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo siempre veo la ética y uno tiene que ser ético para todos en ese aspecto. Y sobre todo que son datos que no son tuyos, ¿ya? Claro. Y yo, otra cosa que considero además es la seguridad de los datos. Mm. O sea, yo creo que cuando uno entrega los datos, actualmente, no sé, uno va al súper, te piden el root, ya estáis pasando tus datos desde hace años, ya te tienen, Sí. y eso implica que tienen en todos lados una base de datos. Ahora, si después, no sé, por la foto del carnet o tu huella, acá en Chile te tienen ya identificado por eso. ¿Ya? Pero imagínate que yo hago una investigación y yo me pongo a pedirle datos y los tengo ahí y no los tengo seguros y después se pierden, no sé, eso es súper complejo. Así que por eso yo creo que están todas estas medidas que se usan. O sea, está estandarizado, yo creo, en parte. Ahora, bueno, Chile ya tiene una política, se está integrando en una política de inteligencia artificial que ha sido evaluada por el Senado. Y ahí, obviamente, hay un capítulo completo de ética y hay que seguir eso que indican ellos. Ya, pero principalmente yo creo que hay que a tener medidas y sobre todo el tema de seguridad de los datos, yo creo que es fundamental. Es lo más importante. Y en su opinión, ¿qué tipo de regulaciones deberían implementarse para evitar que las tecnologías en torno a la inteligencia artificial o a la ciencia de la inteligencia artificial contribuyan a un futuro armónico? A mí me parece que las técnicas deberían estar en el límite como del soporte de la decisión más que la decisión por sí sola, sobre todo cuando hay temas éticos de por medio. O sea, volviendo al ejemplo del cáncer. O Claro. sea, la máquina le puede sugerir al médico que hay una tendencia, una probabilidad de que suceda, pero no que la técnica diagnostique todavía. Creo que no es reemplazable el criterio. ¿Sí? Ya. Entonces es como una sugerencia o una detección como probabilista, más que decir, oye, esta persona tiene o esto. Es más claro. Creo que ahí es donde está el límite que me parece que todavía no debería cruzarse en el 2023. Quizás esto puede envejecer muy mal, pero Claro. Hay un límite Claro. que rompe el yo deseo. creo que eso son no me acuerdo la traducción, me acordé. Pero dale tú. No, yo con respecto a eso soy más como amigable en ese sentido. Yo prefiero que haya más información, como decías tú. Yo ojalá que esté todo democratizado y que todos sepan. ¿Cachai? Claro. De hecho, nosotros en la escuela hemos hecho varios talleres para intentar hacer eso. Hacemos charlas a colegio y a alumnos de primero año, donde nuestra idea es democratizarla. O sea, enseñar desde la base y ir mostrando todos los modelos actuales demostrativos. Siempre demostrativo, para que vayan aprendiendo y que toda la gente vaya entendiendo, que tampoco se asuste. Porque, como te decía antes, muchas personas como son un poco escépticas a trabajar con esto. Por ejemplo, Claro. por ejemplo, tú decías el chat GPT y tú decías, bueno, no, como que a veces dices, no le creo mucho lo que me dice y todo, pero en realidad, como te decía yo antes, es un generador nomás. Pues, o sea, tenés que Es un entender. transformer. Transformer, Internamente un qué buena transformer. Sí, al final es una respuesta que te va a dar ante una entrada nomás. Pues, o sea, no tienen que pensar que es algo más profundo. ¿Sabes? Claro. Como respecto a la parte médica, yo creo que tiene que, como decía, una sugerencia y debería quizás trabajarlo solamente el médico antes de tener el diagnóstico de la persona. ¿Sabes? Claro. Que quizás el médico lo vea y después él diga, bueno, si la máquina me está diciendo que tiene tal cosa, él lo debería corroborar, debería analizar y después dar una respuesta. Sí. Tiene que ser ayuda. Creo que hay otra política importante ¿Ya? que al menos yo me la he topado en algunas revistas cuando uno tiene que publicar, que tiene que ver con la replicabilidad de los resultados. Con el tiempo ya es como obligación que dejar disponible tu código, dejar disponible los datos con lo que tú hiciste. Probablemente no vas a poder obtener exactamente los mismos resultados porque vas a correrlo en una máquina distinta en la que el autor lo ejecutó, pero al menos dejar disponible para poder replicarlo, porque
finalmente si tú tratas de interpretar lo que él publicó y lo escribes en un código, de seguro no vas a obtener los mismos resultados. Te lo digo por experiencia propia. Sí, eso es verdad. Justamente Eso- con esto del tema de reemplazar a las personas como engranaje dentro de un sistema, em, ¿pueden compartir unos puntos de vista en torno al equilibrio de los avances de las inteligencias artificiales para beneficio social y cuáles serían los riesgos o consecuencias no deseadas? Como por ejemplo el desplazamiento del empleo o el uso indebido de este. ¿La Complejo, puedo repetir? Ah, complejo tema. No, yo, o sea, ahí puedo comentar, o sea, yo creo que lo que tú comentas, la parte final, es complejo. O sea, yo podría, por ejemplo, lo mismo que te mostré antes, hacer este ajuste que hice con el perro y Claro. podría haberlo hecho con cualquier persona. Puedo bajar, me meto a tu perfil y te tomo 5 fotos tuyas y después te tengo dentro del modelo. Es decir, que si te tengo dentro del modelo, le puedo decir, oye, te quiero vestida de cualquier forma, te quiero con un moño Claro. distinto, te puedo hacer lo que quieras, ¿cachai? Contigo dentro del modelo. ¿Ya? Claro. Y eso es Es complicado. súper complejo, Es claro. súper complejo. Y también Entonces, tiene ese rollo con la democratización, porque si está a la mano de exacto. cualquiera. Es que por eso te digo, o sea, y ahí es donde entra el conflicto, porque ahí es donde la idea es, los autores de los artículos te entregan los códigos, te entregan los datos y después tú puedes replicarlo también. Entonces, ahí es donde viene, es difícil eso. Por eso es que hay que enseñar que hay una ética de por medio. ¿Sí? Sí. Y enseñando eso, que hay criterio y todo, yo creo que la gente debería tratar de usarla de buena forma. Pero perfectamente una persona que la quiere usar hacer algo malicioso lo puede hacer. De hecho, por ejemplo, no sé, si uno habla de ciberseguridad, puede implementar un artículo, o sea, un código o algo que te permita hacer un hack de algo y pueden entrar a tu computador y mediante los mismos algoritmos de inteligencia artificial. Hoy los centros de formación profesional en torno a, para poder en algún momento desarrollar lo que están haciendo ustedes, ¿existen clases de ética respecto a las nuevas tecnologías? ¿Hay cursos en torno a esto? ¿Existen? Sí, yo entiendo que Es en la malla una hay inquietud personal. Sí, sí, sí. hay como temas dentro de asignaturas donde se trata el tema, ¿sí? O se sugiere literatura al respecto, porque al final hay hartos artículos sobre, bueno, cómo lidiar con todo esto desde los distintos paradigmas de la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, sí, por lo menos en la O sea, Santa María sí se hace. Yo un curso completo de ética no hay. Sí. No, Eso pero no. tiene que haber en las tienen, por mallas. ejemplo, Claro, pero o sea, temas en dentro las de mallas la- hay de los cursos de cursos. ética en Ya. general. O sea, Pero tienen no- ética de todo. Pero no no, ética sé si. religiosa, No, po, po. no, No. pero ética en general. Pero te digo que ahí no sé si implementan algo de ética con tecnología actual. Yo, por ejemplo, los cursos que hago yo doy un curso de Deep Learning y ahí yo cuando parte el curso les explico, pues les digo, esto tienen que usarlo para esto, con estas condiciones, las razones son estas, y les doy el marco general en las primeras clases. Claro. Pero, Les delimitas el espacio claro, primero, ¿no? Un poco. pero aún así yo te digo, o sea, si una persona lo puede hacer lo que te digo, tomar Claro. eso y hacerlo, y lo podría hacer y están disponibles, porque ahí también entra en el conflicto de la democratización. Pues, o sea, te comparten todo, quieres que todos entiendan, pero la gente que quizás tiene malas intenciones, perfectamente lo puede usar. Lógico. Cara, vemos Entonces, patologías, no sabemos. Exacto, entonces es súper difícil. Tal cual. Es súper difícil. Por eso yo creo que hay que democratizar, pero de buena manera. Pues, explicar las cosas, cómo se deben usar. No sé, hace un par de meses estaba el tema del arte digital, ¿cierto? Y hubo harta noticia de eso porque lo que estaban comentando es que los modelos, por ejemplo, que usaron... Eran librerías de claro, muchas los cosas. datos que tomaron eran datos de artistas que no le pidieron permiso a nadie y los Claro. tomaron y los metieron dentro de los modelos y ahora uno ejecuta el código nomás, pues te puede dar hasta la misma obra Claro. que no es tuya. Y Claro. eso cómo se regulariza es súper difícil de hacer, Sí, súper complicado. Por eso yo creo que hay que democratizar de buena manera, explicarle las cosas, qué es lo que debe hacer y qué no se debe hacer. sí. Pero yo creo que es complicado. Cuando uno ya conoce el tema, a mí no me costaría nada hacer un deepfake de alguien, por ejemplo. Claro. Acá en ¿Cómo? Chile se han escapado mucho con los tarros con este tipo de cosas. ¿Hay casos? ¿Conocen casos? No estoy pidiendo que los nombren O sea, puntualmente, pero sí se ha experimentado. Casos de deepfake así como muy llamativos, no. O sea, el último caso fue el de este tipo que creó la canción del Daddy Yankee, pero ese... Bad Bunny, eso- Bad Bunny. Bunny. Bad Bunny, hoy estoy atrasado.
Del general. En general, ¿te imaginas? De los pericos. Claro. Se te cayó el carnet Sí. plastificado. No, pero Daddy Yankee todavía da que No, hablar. Sí. pero ahí en ese caso él hizo eso. Él lo que hizo fue tomó el GPT y Sí, po. y después clonó la voz y lo aplicó. Y quedó mejor que una Y quedó canción mejor que una real. canción. ¿Te parece? Por lo que, No, ahí yo no he escuchado la canción, no he visto nada, pero No. entendí un poco lo que pasó. No es mi género. Tampoco, pero Siguiente pregunta. Y ahora les general. quiero llevar por otro lugar en torno a las creencias del colectivo imaginario, que tienen que ver con este mundo distópico al que nos vamos a enfrentar en unos años más respecto al desarrollo de las inteligencias artificiales. Ok. ¿Qué papel creen ustedes que desempeñan las prácticas responsables de desarrollo de inteligencias artificiales para mitigar las posibilidades distópicas que a menudo se describen en la cultura popular? Son preguntas largas, por eso las leo. Yo creo que lo que más temo es el abuso de la publicidad. Ya. Publicidad, no hablemos de publicidad de un cartel. Claro, afiches. Hablemos de publicidad así como está ahora en Instagram, dirigida. sino que es una publicidad Cuando uno habla de especializada algo para y te ti, aparece ¿sí? después Sí, la... es verdad. Que aparece mucho en este documental de las redes sociales sobre la generación de la necesidad y luego Eso. o sea, vamos por ¿Cómo? partes. La generación de Muchas necesidad gracias. empiezan a mostrarte objetos que tú probablemente ni siquiera necesitas, pero que estaban bombardeándote con publicidad respecto a algo. En el fondo generando un capitalismo exacerbado, Claro, un eso- sistema de consumo, en verdad. Yo creo que si es que va a haber un sistema, o no recuerdo cuál es la palabra, pero algo distópico, ¿no? Como hay un... Como mermar Me las imagino posibilidades Toda la gente distópicas en la a plaza través... con Oculus, así sentado en la plaza, ¿cierto? Claro. Como algo así, me imagino. el metaverso. Claro, un metaverso que esté plagado de publicidad más que lo que está ahora, este mundo plagado, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, o quizá ya de cierta edad en adelante, tú puedes lidiar con ello. ¿Sí? Claro. Pero cuando vaya al cine con un niño y veis que están las marcas en toda la película y compadre se toma un café que tiene una marca y la polera tiene la marca, ahí es donde yo creo que es lo peligroso. Pero esos métodos de publicidad son de antaño. Lógico, pero si eso, o sea, Ahí y partió, que de se está hecho, me usando, atrevería a decir. digamos, en los videojuegos también. O Ya. sea, yo entiendo que los skins de ciertos juegos y todo están relacionados con ciertas marcas. Bueno, esto podría llegar más allá todavía, ¿cachai? Entonces, Claro. Bueno, los influencers en el fondo lo único que hacen es totalmente. mostrar marcas, porque el contenido que generan, hay influencers que probablemente sí hacen cosas que son rescatables, pero me atrevería a decir que la mayoría lo único que vende es humo. Es su pega. No quiero dar nombres, pero Es su pega. es publicidad Finalmente, simplemente. De alguna manera están sobreviviendo a este año nomás. Es que finalmente eso, o sea, yo creo que uno hace lo que puede también con lo que tiene. Y tampoco creo que sea agradable. Yo no creo que... O sea, quizás peco de ingenuo, Puede ser también. pero uno no creo que hagan esas cosas por gusto. Yo creo que también hay algo de necesidad ahí. O sea, de alguna manera están pagando, ¿no? Claro, es un poco lo mismo del género urbano que hablan de muchas marcas y lujo. Cuando Sí. la mayoría de las veces estos personajes vienen de circuitos más marginales o vulnerados. Es que no sé, creo que tienen que ver con los intereses. Son distintos nomás. No. En el género urbano se interesan de otras cosas nomás. Y de otro rango etario también. Entonces, Sí, pues, también tiene que ver con los rangos etarios. no. Por tu parte, Gabriel. Yo creo que lo más complicado sería que te mantuvieran vigilado 24/7. Y eso ¿Y no sucede? ¿no? Actualmente no. No, pero hablando de, no sé, pues, detectarte en todo momento, que uno se podría hacer. O sea, con inteligencia artificial se podría hacer. Se hacen flujos de datos, se conectan satélites, cámaras, te podrían pillar en todos lados. Pero creo que hay ya. O sea, yo me imagino Dentro que... de como cuando uno pone siguiente, creo que en Google Maps y esas cosas hay una opción donde te pueden rutear completamente hoy, así con el celular. Creo que está, de hecho, si lo buscan en claro. Google, lo van a pillar. Eso yo creo que Desactívenlo. sería... Me recordó un meme complicado, después. hay una foto de una noticia, que no sé si realmente habrá sido una noticia que despidieron a un carabinero
por no utilizar otra palabra. Ah, sí, eso debe sí ser lo vi. meme. Eso debe ser meme. Que vigilaba por Google Maps. Sí, vigilaba por Google Maps, Google Maps. y le extrañaba que No, todo estaba tan no. tranquilo Sí. siempre. Debe ser meme. Yo prefiero pensar que debe ser meme. Ese amigo del que hizo el retrato. Claro, Totalmente. el primo. El primo. Sí. Sí, eso yo creo que Pero buen sería... Bueno, sí. Agradecido de los memes siempre. Sí. Eso yo creo que sería Meme complejo. terapia. Que estén... O sea, que realmente te hagan un monitoreo en todos lados. O sea, que sepan lo que haces tú todo el día. O sea, y bajo, obviamente, no tú... Que uno no sepa. ¿sabes? Claro. Eso yo creo que con las técnicas actuales sí se podría hacer y se podría crear sistemas complejos con eso. En Europa se prohibió. Ya tienen prohibido, ellos tienen una política de ella y Sí, ahí hay una ley tienen, que ya se aprobó hace poco. sí, leyes de face recognition y face detection no te dejan en lugares así como, creo que cerrados por ahora, o públicos, no me acuerdo. Había que mirar. Perfecto. Pero están tomando medidas porque yo creo que eso es más complicado. O sea. Que finalmente el problema es el propósito. Claro, ¿Para qué eso se te hace? iba a decir. Por Sí, ejemplo, se se ponen hace. a determinar Se vende esa etnias. información. Imagínate que buscáis etnias y podéis pillar quién es, ¿cachai? Por ejemplo, si, no sé, si que pasara un atentado, irían a buscar a personas específicas. Ni siquiera lo Claro. irían, hay sesgos de por medio, es complicado. Racismo, sí, Es racismo. Entonces esas por eso. cosas no. El propósito es peligroso. Sí, complicado. Otra pregunta les voy a hacer. ¿Cómo podrían garantizar que las tecnologías en torno a las inteligencias artificiales se desarrollen y desplieguen centrándose en la inclusión y minimizando los sesgos, que es lo mismo que están diciéndome recién? Lo mismo que te acabo de Sí, contar. o sea, a Exactamente lo través ¿Es mismo. posible? a través de la definición de políticas, a través de Políticas públicas eficientes. eficientes mejorada. y digamos que alguien o algún centro se preocupe de fiscalizarlo, ¿no? Porque leyes hay muchas, digamos. Entonces creo que esa sería una manera. Y también como poniendo cuidado de nuevo en el propósito. Como yo insisto que cuando mucha gente habla del capitalismo y todo, siempre ha estado el capitalismo. Si La Sí. cuestión es que hay que poner límites para cómo se utiliza y cuándo se utiliza y que la persona esté de acuerdo con que eso se utilice. ¿Cachai? Porque al final te diseñan el guante a la medida, para lo que queráis, y para la que no sabes qué quieres y vas a querer. Creo que ese es el tema. Oye, yo creo que ya terminamos un poquito con las preguntas en torno directamente relacionadas con las disciplinas en las que ambos se desarrollan, que están bastante enlazadas, por decirlo de alguna manera. Y quiero preguntarles un poco más en torno a las transdisciplinas. Ambos se han desarrollado dentro del área de las ingenierías, pero también de la música y las artes. Em, ¿Cómo utilizan el desarrollo de las inteligencias artificiales para llevarlo a cabo en otros espacios, en otros contextos, que va más allá de lo profesional? Bueno, te lo había comentado antes, pero yo hago música en paralelo, digamos, desde Claro. que era bastante pequeño. Y la verdad es que ha sido más inteligencia artesanal que artificial en mi caso, digamos. No he utilizado aún, digamos, ninguna técnica para mis proyectos propiamente tal, ¿sí? De todas maneras, igual estoy ahí en la generación ya volviendo a lo laboral, de una asignatura en el programa de informática de utilización de técnicas de inteligencia artificial en arte generativo, que me ha llevado a estudiar, dentro de todas las otras cosas que estoy haciendo, algunas técnicas que son bien populares, pero que creo que puede ser bastante motivante para un estudiante conocer esa gran cantidad de herramientas para engancharse también con la utilización, porque son utilizaciones distintas finalmente, no tienen Claro. un propósito, no sé, el objetivo es un poco más, esto se puede hacer y es entretenido y probablemente lo vaya a disfrutar, ¿sí? Porque también es intuitivo, el arte, la generación del arte es muy intuitiva, ¿sí? Sí, Es algo muy, totalmente. muy personal, muy intuitivo. Entonces, el hecho de que tú lo compartas con la máquina, creo que puede ser bastante motivante. Pero eso, yo no lo he utilizado en mi música, la verdad, hasta ahora. Nunca es tarde. No, sí, no, totalmente, pero Sí, y nosotros hemos hecho varias cosas con inteligencia artificial en arte.
como te comentaba, estuvimos trabajando en este proyecto y ahí específicamente tuvimos que hacer como 2 o 3 etapas del proyecto con distintos algoritmos de inteligencia artificial. Uno era de la parte de música, entonces ahí lo que hicimos fue enseñarle un modelo a que detectara los estilos de música. Entonces, si tú le ponías rock, el gallo sabía que era rock, tú le ponías Claro. jazz, sabía que era jazz, etc. Entonces, con eso, esa era una parte. Nosotros lo que tuvimos que hacer fue, obviamente, tomar muchos datos de los distintos tipos de música y después decirle cuál era el tipo de música que Claro. obteníamos, y le dábamos también los BPM o las frecuencias que uno tenía para poder después mover los motores al ritmo de la música. ¿Ya? Así ¿El que, proceso de interpretación de los datos se llama síntesis o nada que ver? no. ¿No? Se Ya. llama, aquí son 2 partes. En inteligencia artificial generalmente se llama entrenamiento de un modelo, ¿Ya? donde el modelo adquiere la información de los datos. O sea, tú con muchos datos, por ejemplo, si imagínate, quiero clasificar perro y gato. Creo que si yo le pongo una foto de una imagen que es un perro, me diga es un perro, y si hay un gato, me diga que es un gato. Eso es todo, esa es la tarea que yo quiero Perfecto. hacer. Entonces yo lo que tengo que hacer para hacer eso es, tengo una base de datos que tiene muchos perros, y le digo, estos son perros. Y Perfecto. tengo muchos gatos y le digo, estos son gatos. Y después ese conjunto de información se la paso al modelo. El modelo ahí vienen todas las tarjetas de video, todo lo que te comentábamos delante, la Los GPU, hacks. como del músculo, Músculo el músculo computacional. computacional. Y esta cuestión aprende, se entrena. Y esa es la primera etapa, aprendizaje, entrenamiento. Y una vez que ya aprendió, el modelo, pensémoslo así, son redes neuronales y las redes neuronales aprenden con sinapsis. Eso es lo que Claro. hace. Ah, Entonces, perfecto, ya. Entonces estos valores de sinapsis se llaman pesos sinápticos. Y esos pesos sinápticos son los que se guardan para después hacer lo que se llama inferencia. Entonces, después ahora ya antes entrenamos, ¿cierto? Ya está listo, está entrenado. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer inferencia, por lo tanto, los pesos sinápticos del entrenamiento se los voy a pasar al modelo. Entonces, ahora ahora cambia el esquema, porque le paso solamente una imagen de entrada, por ejemplo, supongamos que era un perro, Ujú. y pasan por todos esos pesos sinápticos y al final te dice es un perro. Y si era un gato, te dice es un gato. Si pues Eso. dejamos O le acá pasa doc. una jirafa. O le pasa a una jirafa y te Claro. dice no es nada. No sé si Claro. depende del entrenamiento. Sí. O te dice, si estaba entrenado en 2 clases, te va a decir, no, es un perro, pero era una jirafa. ¿Ves? Claro. Porque no sabe qué otra cosa decirte. Claro. Está entrenado para eso. Entrenado para 2 tareas. Para El esas 2 músculo tareas. computacional. Sí, Qué maravilla, qué exactamente. buen Qué concepto. buen concepto. Pero eso es lo que... Entonces, en esa tarea nosotros lo que hicimos fue entrenar solamente para determinar estilos de música. Después lo que hicimos fue otra tarea que estamos desarrollando, que fue que nos haga imágenes, pero en este caso de Turner. Turner era el artista que pinta estas cosas del mar. Perfecto. Y nosotros lo que hicimos fue, como lo mismo que tenemos delante el perro, que he hecho yo con mi perro, lo hicimos con el Turner. Entonces después le decíamos que era una arte de Turner y hacía como un paisaje, cosas del mar. Así. Y eso después uno puede hacer texto vídeo también, generar video automático desde el texto, hacemos un video y eso después con la música lo conectamos y lo aplicamos con estos motores. Así que teníamos varias partes de inteligencia artificial ahí metidas. En esta conversación hemos hablado mucho de la realización, de la ejecución, pero quiero preguntarles cómo describen, cómo se ejecutan, cómo se forman sus procesos creativos y cuáles son las particularidades que tiene cada uno dentro de cualquier área en la que se desarrollen ustedes más allá de lo profesional. Sí, yo creo que voy a hacer el paralelo de cómo sucede cuando hago una canción a cuando hago un algoritmo, que yo creo que ¿Ya? finalmente eso es lo que a mí me terminó gustando de lo que hago, como te obliga a tener que ser creativo frente a una situación, digamos. Creo que lo inicial, a partir de ya sea un concepto para una canción o un problema que tú quieres resolver con algún algoritmo, viene de la intuición. O sea, ¿qué es lo que a ti se te ocurre o qué es lo que te nace primero a partir de lo que tú tienes dentro, digamos, a partir de ese concepto o problema? Entonces, no sé, tienes que resolver un problema de ruteo de vehículos. Tienes ahí en tu cabeza una gran cantidad de cosas que La has información. leído, que has aprendido y tú en tu cabeza dices, mira, lo podría resolver así, esto podría ser así. Bueno, cuando tú estás haciendo una canción, hay un concepto, por ejemplo, no sé, el día de hoy está soleado, ¿sí? Y
se te ocurren una serie de cosas relacionadas con eso, en términos líricos, en términos de los acordes que vas a usar para poder tocarlo, porque probablemente no vas a usar acordes menores para un día así, sino que vas a usar, no sé, otro tipo de acordes, ¿cachai? Entonces, creo que la intuición inicial es súper importante, como de repente fuera un poco de los límites naturales que uno le impone a ese proceso creativo, ¿sí? En términos de la música, como que cuando uno produce canciones, tiene una serie de trabas que uno se va colocando con los años, siento yo. Como, no sé, si esto va a ser el coro, esto va a ser la estrofa, con términos de la estructura, ¿no? O la instrumentación que va a tener, etcétera. Acá es lo mismo, o sea, yo sé que quizás hay cosas que se me van a ocurrir que quizás no tienen mucho sentido, pero no desecharlas todavía. O sea, dale un rato, dale una vuelta. O por último, déjala anotar, porque quizás algo se puede hacer con eso. ¿Cachai? Creo que eso es, para mí la intuición y lo que se te ocurre inicialmente es lo que trato de dejarlo por ahí, al menos inicialmente. Qué llamativo que alguien dedicado como a las ciencias más exactas eh, tenga tanta conciencia de su intuición. Tal Sí. vez estoy siendo prejuiciosa, No, pero es que siento que es súper necesaria cuando hay producción musical. A mí me parece que lo primero que a mí me interesa saber, si alguien me pasó hace poco con el Pájaro Provinciano que me invitó a grabar un solo en una canción que sacó, una canción qué bacán. instrumental. Y me mandó la pieza y me dijo, ya, mira, tenéis que hacer un solo aquí. Y yo así, ya, ok. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿Cachai? Claro, ¿Qué, no. qué concepto hay detrás de esto? ¿Qué te imaginaste cuando hiciste esta cuestión? Para yo involucrarme sonoramente, o sea, tengo que agarrar mis efectos y tratar de darle un contexto a lo que tú me estás diciendo, que tenga coherencia con eso. Y luego, ¿qué es lo que voy a tocar, po? ¿Cachai? O sea, sin letra, digamos. Entonces creo que esa intuición es súper necesaria como para uno entender cuál es la cancha donde va a jugar. Tiene que haber un sentido. Lógico, si no, ¿Para qué este remedio? ¿para qué estamos los humanos, po? Todavía, digamos. Somos muchos, así que yo creo que vamos a estar harto tiempo. No, pero yo creo que ahí está la diferencia con las máquinas. Es muy probable. ¿Para ti, Gabriel? Yo soy más como de crear de como meterme el concepto. O sea, es como cuando pienso en algo y después como que meto ese concepto como que, y Lo visualizas. lo visualizo. Sí. Ya. Como que lo trato digo ya, ¿cómo me meto el concepto primero para entenderlo? Después trato de pensarlo lógicamente, cuáles son las mejores acciones a seguir. Eso es principalmente que uno se basa en experiencia también, porque ya Claro. como que ya conocen algunas cosas. Y después iterar, pues, entre comillas, dar la vuelta y tratar de optimizar ese proceso. Yo creo que eso, finalmente, como más sencillo. Como que pienso, pongo la idea en mi cabeza, busco después la forma lógica de resolverlo. hasta que Claro, y después empiezo a mirar ahí Está bien, sí. cómo hacerlo, Oye, iterativamente. ¿Ustedes creen que lo que están desarrollando en este momento son obsesiones? ¿Los entienden como una obsesión? ¿Se lo imaginaron en algún momento? ¿Hay algún pasaje de su infancia que haya gatillado en el que hoy día estén realizando lo que están haciendo? Sí. Si la tenís, Sí. dale. No, lo que pasa es que yo juego videojuegos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Se pueden nombrar juegos de alguno? pelea, en realidad. ¿Ya? Street Juego- Fighter. Sí, juego Street Fighter. Ah, qué bacán. Sí. Killer Estoy Instinct. top 1 con mi personaje. Mortal Kombat, esos son Ahí los tres que manejo. con Kung Fu Leo, ¿cómo se llama? El Leo Rey. Ese juega Mortal 2 nomás, po. Brígido. Sí, ese juega Mortal 2 nomás. Sí. No, yo juego Street Fighter. Pero en realidad pasó. O sea, yo estudié ingeniería civil electrónica porque yo iba a los videos mucho. Pues yo iba como a 2 cuadras los videos cuando era chico. Yo soy de Los Ángeles. Ya. Entonces iba a jugar a las tardes, generalmente. Aprendí a jugar ahí. Y el dueño de los juegos era ingeniero civil electrónico. Entonces él cuando me comentó, yo lo conocía y me dijo que era electrónico. Y ahí como empecé a fijar en eso. Y después dije, yo decía, puta, este viejo tiene unos videojuegos de tener plata. Po. Entonces dije, voy a estudiar para ver si me pongo unos videojuegos. Viejo de ser Elon Musk. Claro, los más del tiempo, decía yo, en De Los Los Ángeles. Ángeles. En Los Ángeles, como allá en Los Ángeles. Puro campo cuando chico. Claro, ¿no? Entonces pensé, eso fue. Y después cuando terminé el colegio, postulé, quedé en Temuco, estudié en Temuco, después el doctorado lo hice en Santiago, Ya. en la Chile. Y después me vine para Viña. Y eso Perfecto. fue como la historia, pero es chistoso porque voy hasta el día de hoy juego, como te digo. Tenía un flipper en la casa.
Sí, tengo un arcade. Ah, buena, qué Buena. bacán. Sí. Tengo un arcade. Chuntaste. Pero en realidad no juego mucho en el arcade. Sí, generalmente lo juego en el PC. Ya. Street Fighter 6 juego. Me acuerdo tenía un amigo en la casa que tenía un Ah, son- flipper son así, un pero flipper, era un un pinball. computador así. Ah, ya. Computador por dentro Pero tenía un venden millón de como juegos. Sí, sí, sí. películas. Sí, maravilloso. Y Sí, pues. una cerveza y estar toda la tarde jugando. Cuando los Buena, cooperativos buena. eran buenos, esos que habían. Los Cadillac en dinosaurio. Ah, El sí. Capitán Comando. Yo no me soy tan gustaba. cercano a los videojuegos, la verdad. Pero, y de hecho creo que soy un informático bastante atípico en esa línea. Pero relacionado con la Que eres pregunta, intuitivo. no sé. Pero sí, yo creo que hay dos cosas que tratan, que se conectan directamente con, de nuevo, como los procesos creativos y cómo yo los realizo. La verdad es que en mi familia la música siempre ha sido muy importante, como desde ¿Ya? muy pequeño. En mi casa habían infinitos CDs, cassettes, vinilos de jazz, de folclore, de lo que sea. Mi papá tocaba, estudiaba saxofón en esa época. Oh, qué Él bacán. no era, digamos, no se dedicaba, no vivía de la música, pero siempre se mantuvo estudiando. No sé, cuando yo estaba en el colegio también estudiaba con Jaime Atenas de Congreso, entonces para mí las tardes eran metrónomo toda la tarde y Qué lo escuchaba. maravilla. Tremendo legado en todo caso. Entonces creo que la relación es directa, o sea, no hay por dónde. Y el tema de la salud mental, mi mamá es matrona y la verdad es que hay ahí el hecho de trabajar en un Cefam, jubiló y todo, pero creo que ahí el valor social de hacer algo para alguien más me parece que es algo que también a mí me mueve bastante, como sobre todo en el tema de la salud mental. Como, creo que esas dos cosas son como claramente algo que hizo clic en el interior como para hacer lo que estoy haciendo, digamos. ¿Ustedes creen que hay un oficio dentro de sus quehaceres? Sí, pues, Sí, de más. harto. Es un oficio para ustedes, más que Sí, pues totalmente. O por eso sea, mismo que tú decías del... claro. Pero el aula también, o sea, hacer clases Por creo que supuesto. es una tarea que cuando uno le toma la importancia que merece, creo que es una tarea genial, que es dura igual. O sea, yo al pasar de los años voy sintiendo más el peso de hacer clases todo el día, pero que es súper entretenido. O sea, a mí por lo menos me gusta mucho. No sé si pensé que iba a terminar haciendo clases cuando era más chico, pero sí el hecho de ser parte de esa formación es mortal, pues, Bacán. súper gratificante. Como eso. Sí, también comparto lo que comentan. O sea, las clases, la investigación, estar en los laboratorios. Yo soy jefe de vinculación también, entonces Ah, bacán. tengo harto contacto con estudiantes, exalumnos. Eso yo creo que es súper enriquecedor. Yo creo que el todo lo que uno hace es potente. El tema de enseñar yo creo que es fundamental porque le estás mostrando, estás como metiéndole el concepto al estudiante. Claro. Y eso es bueno Picando el bichito cuando ahí. sí, Sí, eso es súper bueno cuando lo toman. O sea, me ha pasado o sea, cuando van al laboratorio y uno les explica y quedan con eso y después vuelven y trabajan, hacen sus tesis, sus magísteres. que Y son doctorados. personas muy capaces. Súper, súper bueno eso. Son personas muy capaces. Eso es tan Como, importante en la educación que los profesores sí. realmente crean en las Y capacidades hay que de sus decírselo. estudiantes Como que, porque hay... perdón, a mí me ha impresionado mucho que yo con el tiempo me he esforzado más aún porque me he dado cuenta que nadie lo dice. Como eh, decirle a los chicos, ustedes son buenos para esto. Como puede que una calificación buena o mala no refleje el real talento que tienen, ¿cachai? Y a mí me impacta que de repente la primera persona que se los dijo fui yo en quinto año, cuarto año, Oh, qué ¿cachai? doloroso. Y quizás es parte de la cultura que ojalá los más jóvenes que estamos entrando en la academia tratemos de quebrar un poco, porque al final estamos tratando con personas, po, Sí, po. ¿cachai? No estamos trabajando con máquinas. Entonces, nada, po, son muy talentosos, por lo menos. La verdad es que Dentro es de tu lo que yo vivo. experiencia. Sí, sí, totalmente. Bacán. Quiero... nos quedan dos preguntas nomás.
Primero que, Oh, se pasó súper rápido el tiempo. sí, ¿cierto? totalmente, Sí. totalmente. Buena conversa. Bacán, muy bacán, le he pasado súper bien. Que se comenten en uno al otro cuáles son las similitudes que encontraron entre su trabajo, que yo creo que son bastantes, a pesar de que Sí. no son puntualmente la misma disciplina. Si Sí, se pueden Sí, comentar o entre sea, ustedes. yo por lo menos creo que, por lo que comentaba, estaba trabajando con algoritmos de Machine Learning, que es sí. parte del área, y con las aplicaciones que estaba haciendo, que son la parte médica y pues, súper relevante. Ahí específicamente, ¿qué están haciendo? ¿Ahí están haciendo algún análisis? Sí, O... o sea, la idea es tomar el resultado de estos instrumentos psicométricos que miden ansiedad, depresión, burnout, calidad de vida y luego intentar clasificar para nada, detectar ciertos patrones porque cada uno de estos instrumentos tiene un puntaje. Son instrumentos que se pueden hacer en casa, digamos. Tienen niveles de ansiedad muy alta, depresión muy alta, etcétera, que se hacen ampliamente en la literatura, digamos. Y la idea es, a través de alguna técnica, porque nosotros lo hicimos en distintos momentos del semestre, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, la idea es detectar, por ejemplo, que si una persona está teniendo cierto comportamiento, poder ayudarlo a prevenir, por ejemplo, que esa ansiedad se dispare, digamos, Claro. con alguna estrategia para organizar su tiempo, ¿cachai? Alguna manera de planificar su estudio, lo que sea. Y en algún caso también alertar al sistema de salud de la universidad para que puedan decir, oye, ¿sabes que este chico sería bueno atenderlo ahora en vez de esperar a final de semestre, ¿cachai? Claro, cuando esté burnout. Exactamente, ¿cachai? Así que sí, pues, bueno, y Súper. respecto creo que estamos hablando en el mismo lenguaje, o sea, Sí, estamos, pues. finalmente, la inteligencia artificial es una gran capa y hay aplicaciones infinitas, entonces estamos hablando de los mismos términos, así que... Ahora, lo más entretenido, ¿no? Estuvo todo súper entretenido, pero creo que me mencionen, que elijan una película, un plato de comida y un disco o una canción. Como para Para meterlo en la recomendar. cápsula y que lo manden a, Claro. a Marte. Para Había recomendar. algo así, ¿no? Que Pero, iban a pero, enterrar pero una ¿tiene cápsula. relacionado con inteligencia artificial o tiene que ser cualquier cosa que a nosotros nos guste? O sea, si te gusta la comida de la inteligencia artificial, bienvenido sea. Ya, a ver, me No, dijiste una película, sí, una un película, plato, un plato de comida y un disco o una canción. como O que puede sean ser favoritos una míos. banda, sí. Ya. Que Chuta. mencionen uno de cada uno así. Esto Un me plato gusta de comer. comida. Quizás, no, igual de difícil, ¿no? A ver. Como cuando, no sé si vieron Ratatouille. Sí, pues. Gusto prueba el Ratatouille y Ah, tiene el viaje, el flashback a su sí. infancia. Puede ser eso, puede ser, no sé, Me voy a poner pasta, latero. ceviche. Hay tanto. Alguna película que les haya marcado, alguna serie también puede ser. Sí. Mira, me Eh, hablan de inteligencia artificial como que fuera pan comida y les cuesta. Sí, que son Es que cosas de ¿sabes lo que uno, yo pasa? Sí, creo. pues son personales y son Cosas como ambiguas, más raras que uno ve. pero... A ver. Ya, a ver, voy a pensar cómo gustó. Yo creo que sería una buena cazuelita, yo creo, ¿Ya? una buena cazuelita. Puede ser de Clásico. ave o vacuno, pero creo que si es algo, ya viste, Es un mundo muy unos amplio. granados. Sí, es que igual yo disfruto mucho la buena mesa, digamos. Me gusta mucho cocinar también. En esta época unos granados con mazamorra, por ejemplo. Ah, Oh, qué rico. espectacular. ¿Viste? Sí, yo Un creo manjar. pero creo que también tiene que ver con que mi mamá también cocina muy bien y Ay, mi compartimos mamá mucho igual. eso. Creo que me conecta mucho con eso, con mi mamá. En la música, puta, eso está más difícil. ¿Tení para avanzar o no? Estamos Sí, a terminar. mira, Ahora el yo podcast el son podcast 2 son horas. 4 horas, sí. No, mira, ahora Puta, weón, vamos a dar compensamos. la lata, No, mira, a weón. mí yo generalmente me gusta el anime, así que voy a recomendar Monster. Monster es una serie Perfecto, maravilloso. con harto tema social también, entre medio de la serie súper buena. La voy a llegar a ver Y la, también. la recomendé en Netflix creo ahora, porque yo la vi cuando era chico, pero ahora creo que está en Netflix. Son Ya. como 75 capítulos. Ah, Ah, piola. igual. Y es, Pero Para el- hay otros que es de son más. fin de misterio semana densa. largo. Es de misterio densa. Ya, Hay perfecto. que verla, es tranquilo y disfrutar. Es buena. También está en Alemania, de un médico que hay casos ahí. Por eso te digo que tiene harto. No sé si la he escuchado, pero no la he visto, así que Sí. voy a llegar Es buena porque tiene a hartos tasarla. temas de discriminación. Por ejemplo, Ya. parte la serie, voy a contar el primer. Un poquito. La serie parte y muestran que llega un diputado a atenderse de un balazo en la cabeza y al mismo tiempo llega un inmigrante turco en Alemania. Y está el médico y le dicen, y el médico
¿qué hago? Y obviamente todos quieren que atiendan Culpa. al del Senado Ay. y la otra persona obviamente se muere. ¿Qué pasa después? Pasa otra vez la misma situación. ¿Qué hace el médico? Y ahí parte la serie. Ah, y ahí está también el debate ético. Claro. Y ahí parte porque ahí queda la escoba. ¡Ah! Ya, yo ahora sí me acordé que ando con una polera de Mars Volta. Creo que este año pude ver a Mars Volta en vivo. Creo que estuvo maravilloso. Solos, porque habían estado solo como opening band. Así que, puta, si tienen la posibilidad de escucharlo, Joya. tomen cualquiera de todos los discos. Y yo creo que es una buena entrada. Y de películas o series, creo que de mis favoritas son... ¿cómo es que se llama esta serie? Que una familia, Succession. Creo Ah, que... Pucha, qué buena. La vi ¿Viste hace qué buena? años, sí, Sí, impactante. creo Es muy buena. que es una serie que tiene muy buenos actores, muy buena trama, La construcción de súper personajes. poco predecible, la construcción de los personajes, buena fotografía. Y hay una película que vi que creo que me dejó mal, que fue una de... que me parece que no tengo idea del nombre, pero si en Google lo pillan. Es una de Anthony Hopkins que ¿Ya? tiene Alzheimer. Father se llama. Increíble, Y- me dejó llorando. Y muestra cómo es o cómo se imaginan que es tener Alzheimer, pero desde adentro. Sí, no, es heavy, es heavy. Y ahí para mí me explotó Es la heavy, cabeza. sí, Como yo terminé que- llorando, me dejó muy mal esa Sí, película. sí, creo Cuando alguien me que cuenta que tiene un familiar con sí, Alzheimer o esta enfermedad que da ya cuando uno es más senil, claro, demencia senil, claro. me deja así como, uf, Es que esa qué es la magia, intenso, qué encuentro yo, del intenso. cine. La generación de la empatía o de las sensaciones a partir de eso. O sea, yo creo que nunca me había puesto en los zapatos de una persona porque... Y no es no- antigua, es una película no como el antigua, 2020, sí, una cosa así. sí. Es lo que Muy se me vino a buena. la mente, que fue lo último que me dejó así, Sí, mal. es choqueada, pero es muy buena, vale la pena verla. Sí. Te falta un plato de comida y Ah, una dije canción, todas. un disco Ya. o una banda. Una banda Incubus. Ya, bacán. Incubus. Y si quieren un disco, me gusta, no sé, el Make Yourself o Buen disco ese. el Morning View también es relajado. Bueno también. Ya. Esos discos me gustan harto. De la Crowless of the Martyr para atrás son todos Sí, buenos, creo yo. de la Crowley, A mí sí. me estoy metiendo. Los que perdona. los de ahora, Perdona, los últimos perdona. son. Te apasiona, no son te muy buenos, apasiona Pero el- los antiguos Sí, son, no, son son tema. buenos. Son buenos. Ya. El Science también es bueno. Y de comida, papas fritas. Oh, qué rico, ya, sí, Papas mortal. fritas con lo que quieras. Pero caseras, caseras. por favor, Casera, sí. ahí con mayo casera también. Hay gente que tiene como el parámetro de un buen lugar para comer es si la papa frita es casera o no. Ah, ya. Ah, ¿y tenía alguna referencia? Perfecto, Habrá ¿no? papas fritas ¿No? ricas. Hoy no voy hace años, así que no sabría decirlo. Pero les quiero dar las gracias por haber estado en este capítulo del Hub Creativo. Pensé que me decía el local. Ahí, detrás de bambalinas, ahí podemos comentarlo. Eso. Vale. En este nuevo capítulo de El Hub Creativo en torno a las nuevas tecnologías, a la ciencia de la inteligencia artificial, junto a Gabriel Hermosilla y Nico Rojas. Muchas Nos gracias. encontramos en otra oportunidad. Vale. Nos vemos. Chao.